Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la prédica correspondiente al 16 de mayo de 2021. Vamos a hacer un recuento de los capítulos 16, 17 y la primera parte del capítulo 18. Es una extensión muy amplia de el segundo viaje misionero de Pablo. Y bueno, tenemos una gran bendición de poder tener un tiempo para meditar acerca de la obra del apóstol Pablo, de él y de las personas a las que Dios llamó a servir junto con él. Bueno, pues como es un texto muy largo, vamos a tratar de ir a un ritmo muy rápido, y para ello pues vamos a iniciar con oración. Padre bueno, gracias te damos por esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos para poder estudiar tu palabra con el detenimiento y, Señor, la confianza en que todo lo que tú nos reveles debe ser motivo de cambio en nuestra vida, debe ser motivo de amarte más, de apreciar todas las cosas que tú haces en cada día por nosotros, de tener ese interés por conocer tu voluntad y obedecerla. Te damos gracias por todas aquellas personas que hoy nos están escuchando, por todas aquellas personas que hoy están escuchando tu palabra en las diferentes iglesias locales a las que tú ministras, Señor. Te damos muchas gracias porque estamos en pie y estamos contigo. Ahora, Señor, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para ser receptivos a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Jesús. Amén. Muy bien, como veníamos diciendo, vamos a tratar de dar velocidad a la introducción a nuestro texto. Entonces, lo primero que podemos decir es, estamos en el año 50, Pablo está realizando su segundo viaje misionero con su compañero Silas, y pues como en cualquier viaje se han presentado dificultades, se han presentado cambios de planes. Ahora Pablo está siendo llamado a Macedonia, tiene una visión y es conducido hacia Europa en vez del plan original, que era ir hacia Asia. En este cambio de guía dado por nuestro Señor Jesucristo a Pablo, él va a estar en Listra, en Troas, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto, en Éfeso, y va a regresar a Antioquía. Hoy vamos a ver gran parte de esta travesía. Cabe mencionar que en Listra él va a reclutar a Timoteo, su hijo amado en la fe. Después, en Troas, se unirá a él Lucas el médico, quien es el que escribe todos estos textos de Hechos, y vemos cómo a partir de la unión en el capítulo 16, a partir de la unión de Lucas, vemos cómo en el capítulo 16 ya Lucas empieza a incluirse dentro del texto, ¿no? Entonces, pues es un texto bastante amplio, bastante interesante, y me voy a permitir comenzar a leer a partir del versículo 11 del capítulo 16. Dice así: zarpando pues de Troas venimos, ahí vemos como Lucas ya se incorpora,
vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya están en Macedonia, llegan a Filipos y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto lo leemos en el versículo 12 del capítulo 16. Estamos en el libro de los Hechos. Versículo 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy bien, es en la casa de Lidia donde Pablo se va finalmente a establecer, y a partir de ahí va a ministrar en Filipos. Recordemos que la técnica o el método de Pablo era llegar a una ciudad, ubicar la sinagoga y comenzar a demostrar y a hablar con las personas de la sinagoga, con los reunidos en la sinagoga, acerca de el Evangelio, a presentar a Cristo como el Mesías y a usar las Escrituras para demostrar que en las Escrituras se anticipaba, se profetizaba la venida de este Cristo, y que era necesario que este Cristo muriera y resucitase. Entonces, en este momento está en la ciudad de Filipos. Un día, en el tiempo de la oración, pues una muchacha poseída por un espíritu maligno comienza a dar voces anunciando que Pablo y Silas eran enviados de Dios. Pablo ordena en el nombre de Cristo que el espíritu salga de la muchacha, y es ahí donde entra en conflicto con los dueños, con los amos, pues sí, con los dueños de la muchacha, que la tenían como esclava. Y este conflicto va a terminar con la salida de Pablo de Filipos. Pero, ¿qué podemos sintetizar respecto a su estancia en Filipos? Bueno, vayamos un poco al texto, adelantándonos un poco en el texto. Está en el versículo 22, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los escucharon en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué dice el versículo 31? Ellos les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, aquí hay algunas referencias que son muy importantes enfatizar. La primera de ellas sería Romanos 22. Romanos 22, en la versión de la Reina Valera, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Muy bien. El perdón de pecados, la salvación, tiene un solo camino. Este camino es la fe en Jesucristo. Ese es muy importante. Ahora,
La fe en Jesucristo es la fe en su persona, la fe en su mensaje, la fe en sus hechos, la fe en su obra, la fe en su ministerio, la fe en que todo aquel que Él hizo, que nos pidió obedecer, tengamos la fe suficiente para llevarlo a cabo. La fe no es más que llevar a cabo, ser constantes a pesar de las circunstancias, creer y llevar a cabo en obediencia aquello en lo que creemos. Entonces, muy importante hacer énfasis en esto, porque el principio es creer en Jesucristo y después obedecerle. ¿Cuál fue la predicación de Jesucristo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está al alcance de su mano. ¿Qué es lo que Cristo nos dijo? Yo soy el rey. Entonces el reino está aquí. Y ustedes serán parte del reino si creen en mí. Qué importante es el versículo 32, porque en el 31 Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hemos hablado ampliamente acerca de que en algún momento puede haber una mala interpretación respecto a serás salvo tú y tu casa, como tratando de transmitir la salvación por la fe de la autoridad o del padre de la casa o de la madre de la casa. La salvación es individual, la fe es individual. No vamos a ahondar en eso, pero lo importante es que en el versículo 32 nos dice, y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Cuál es la palabra del Señor? En Hechos 26, podemos ir a Hechos 26, 19 y 20, pero específicamente en el 20, bueno, desde el 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces ahí cierra la pinza Pablo y dice, es muy importante que creas en Cristo y que te arrepientas de tus pecados, y esto te va a llevar a obras dignas de arrepentimiento, a obras que muestren tu fe. Ahora, también es muy importante recalcar que pues hubo muchos encarcelamientos de cristianos. Fueron los cristianos muy perseguidos en este momento, o eran perseguidos en este momento. Estamos hablando del año 50 después de Cristo. Y sin embargo, solamente se tiene pues registradas 3 liberaciones milagrosas de estos cristianos. La primera es en Hechos 5, cuando Pablo y Pedro son liberados. La siguiente es en Hechos 12, cuando Pedro es liberado. Y la siguiente es en Hechos 16, que es la que estamos narrando aquí en Filipos, cuando Pablo y Silas son liberados. ¿Qué implican estas liberaciones, estos milagros? La presencia de los apóstoles. Era necesario esta demostración del poder de Dios, de un efecto sobrenatural, para de alguna manera fortalecer la misión que los apóstoles tenían encargada, que era la predicación del Evangelio. Están haciendo la iglesia primitiva y es necesario que Dios, a través de sus milagros, libere a los apóstoles. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los milagros sucedieron en el tiempo que Dios los tenía previstos. Los milagros sucedieron bajo las circunstancias tremendas que los apóstoles estaban enfrentando. No quiere decir que estas circunstancias tremendas no las enfrentaran otros cristianos, pero el propósito de que los apóstoles fueran liberados a través de estos milagros era que se fortaleciera el Evangelio,
la predicación de Cristo. No es, los milagros no eran para la salvación de cristianos particulares, no era un efecto particular como dispensación de la misericordia de Dios. Tenían un propósito mucho más amplio, y es importante que lo tengamos esto en mente. Perdón. Vamos adelante. Entonces, ¿cuál sería la síntesis que podemos dejar en Filipos? Bueno, todas las circunstancias nos llevan a evangelizar y salvar a alguien y confiar en Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las circunstancias en las que Pablo estaba en la cárcel, después de haber sido azotado injustamente porque él solo estaba predicando. Él no había hecho mal contra nadie. Y había sido rápidamente sentenciado a los azotes con vara. Bueno, después es puesto en la celda más profunda y es colocado el cepo, este instrumento de inmovilización y que provocaba ya hemos hablado acerca del cepo, un trozo de madera amplio, el cual servía como separación de los pies. Bueno, en estas circunstancias tan terribles de un día tan largo, Pedro y Silas están adorando a Dios y están esperando una oportunidad, porque en ese adorar a Dios, en ese cantar himnos a medianoche, están siendo escuchados por el resto de los presos. Dios interviene y en ese momento es cuando Él puede testificar y evangelizar al carcelero. Y entonces, no solamente el carcelero, sino toda su casa se van a convertir, porque van a escuchar la palabra, van a escuchar el evangelio. Todas las circunstancias nos llevan a evangelizar y salvar a alguien. Hay que estar preparados para dar nuestro testimonio. Nuestro hermano Steve nos ha instruido muchas veces acerca de: prepara una historia de 3-5 minutos, tu historia, para que puedas testificarla en cuanto tengas oportunidad. Voy a volver a recalcarlo: todas las circunstancias nos llevan a evangelizar y salvar a alguien y confiar en Dios. Muy bien, una vez que son liberados, Pablo va a hablar, va a demostrar su ciudadanía. Y a través de este argumento, su ciudadanía romana, pues van a ser liberados de cualquier manera. Este argumento de Pablo lo esgrime para que la iglesia no sea puesta en entredicho, para que quede claramente establecido que ellos eran inocentes de los cargos que se les acusaba, y la iglesia quede fortalecida. Y así, una vez aclarado el punto, ellos van a salir de Filipos y van a ir a Tesalónica. Entonces vamos hacia allá, hacia nuestro capítulo 10. Damos inicio al pasaje de Hechos, al capítulo 17. En los Hechos dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, de donde había una sinagoga de los judíos. ¿Por qué no se quedaron en Anfípolis o Apolonia? Bueno, en principio hay que decir que Pablo inicia su viaje hacia Tesalónica, Pablo y Silas, en condiciones muy maltrechas, muy golpeados. Entonces, hoy, si trazáramos una ruta de Filipo hacia Tesalónica, vamos por ahí que está Anfípolis en medio, en coche nos llevaría alrededor de no más de 2 horas. En ese momento, yendo a pie, son prácticamente poco más de 160 kilómetros. Pues debió de haber llevado varios días. Tal vez si fueron en caballo, 2 a 3 días. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es un viaje largo, donde ellos van golpeados, después de haber permanecido en la cárcel, y que seguramente, siguiendo la metodología de Pablo, él trataba de llegar a una ciudad donde hubiera una gran influencia, para que a partir de esa ciudad se evangelizara a las ciudades más pequeñas alrededor.
También puede ser que ni Anfípolis ni Apolonia tuvieran sinagoga. Y como vemos, el método de Pablo era llegar a la sinagoga y empezar a predicar a los judíos que se reunían de continuo en las sinagogas. Entonces, ellos pasan de largo por Anfípolis y Apolonia, llegan a Tesalónica, y en el versículo 2 del capítulo 17 nos dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo. Declarando y exponiendo nos da la idea de que él estaba explicando, estaba demostrando por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Como podemos esperar, algunos creyeron, algunos no lo hicieron, y fue un gran número los que en este caso comenzaron a creer. Pero los que no creyeron, los judíos, teniendo celos, nuevamente tomaron represalias contra ellos, fueron a la casa de Jasón. No sabemos quién es Jasón, no nos habla más acerca de Jasón, pero sabemos que era un judío que creyó al mensaje de Pablo, y tomaron a Jasón, lo presentan ante las autoridades, y las autoridades pues no creen totalmente en los judíos que presentan cargos contra Jasón. Sin embargo, como ven este tumulto, esta revuelta, pues piden fianza a Jasón. Es decir, Jasón va a tener que depositar algún dinero, y este dinero no se le regresaría si Pablo y Silas vuelven a generar algún tipo de disturbio o son causa de algún tipo de disturbio. Por lo tanto, Pablo y Silas van a tener que salir de Filipos y de Tesalónica, van a salir de Tesalónica y van a ser conducidos a Berea, ¿no? Entonces dice en el versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vemos cómo el patrón de Pablo continúa. Él es un hombre instruido, él es un hombre metódico, él es un hombre guiado por Dios. Vemos que también Berea no es una ciudad menor, tenía su sinagoga, es decir, al menos había 10 hombres judíos que se podían reunir ahí, y eso daba pie a la conformación de una sinagoga. Y hay una tremenda ejercicio que Pablo da o percibe en Berea, ¿no? Dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a dedicarle su tiempo a Berea, pero ¿por qué nos saltamos aquí? Porque Pablo acaba de dejar Tesalónica, va a Berea, y en este viaje misionero él y sus ayudantes, él y sus co-religionarios, él y su grupo de evangelistas, él y los otros misioneros van a ir van a ir viviendo muchas experiencias enriquecedoras, las cuales van a nutrir los textos de Pablo, las cartas de Pablo, y por supuesto los textos de Lucas. Vemos cómo esta experiencia, vamos a leerla y vamos a entender cómo esta experiencia que Pablo tiene en Berea le va a servir para escribirle pocos meses después, no más de un año después, estará escribiendo la carta a los tesalonicenses.
él, estando en Corintio, no más de un año después de haber estado en Tesalónica y Berea, va a escribir la carta a los tesalonicenses. Vamos a regresar ahí a esa carta a los tesalonicenses, pero vamos a ver de qué les escribe. Entonces, en el versículo 12 dice así: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, versículo 11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, versículo 12, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando Lucas dice y no pocos, lo que está tratando es de una manera muy sutil, de una manera muy mesurada, decir, y muchos creyeron. Entonces, vamos a regresar a cómo nos explica Pablo su estancia en Tesalónica. Muy bien, vamos a ver cómo explica Pablo su estancia en Tesalónica, y esto lo vamos a hacer a través de la primera carta a los tesalonicenses. Escribe así Pablo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Perfecto. Ahora vamos a hacer un punto aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses? Bueno, hagamos un recuento muy rápido de qué fue lo que Pablo vivió en Tesalónica. Primero llegó a la ciudad, inició la predicación en la sinagoga, declara a Cristo, como vimos, es acusado injustamente. ¿De qué se le acusa? Bueno, como en Lucas 23:2, al igual que a nuestro Señor Jesucristo, se le acusa de ir en contra del Imperio Romano, declarando que hay otro rey, y esto es declararse enemigo de César, lo cual es falso. Entonces ellos demuestran su inocencia, salen de la ciudad. Digamos que eso es como lo que acontece en Tesalónica. Pero cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, les dice: damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia verdaderamente activa, que después Pablo pasa por Berea y ve que en Berea hay una mejor disposición. Eso es muy importante. Ve una mejor disposición. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, él va recibiendo noticias de Tesalónica, y en Tesalónica se va incrementando la iglesia, es una iglesia activa, va fortaleciéndose la iglesia. Y Pablo les dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y aquí
Hay un tema muy importante acerca de la doctrina de la predestinación, al cual no nos vamos a meter, no vamos a ahondar en él, pero es muy importante observarlo. Aquí Pablo claramente está hablando de que estos hermanos fueron seleccionados por Dios, fueron amados por Dios y seleccionados por Dios. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos fueron seleccionados por Dios, pero gracias al Evangelio, que no solamente llegó con palabras, sino con poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Era necesario que ellos escucharan el Evangelio de Pablo. Era necesario que su fe creciera por oír la palabra. Y era necesario que el Espíritu Santo les ayudara a construir esta fe. Son palabras muy importantes que Pablo nos está compartiendo. Ahora, ¿qué podemos sintetizar de todo esto? En principio, el método de predicación de Pablo, exposición de las verdades de Jesucristo, no cambia. En cada ciudad a la que él se ha presentado, y vamos a seguir viendo cómo se presenta, su método no cambia. Exposición de Cristo. Evangelización es exponer a Cristo. Nuestro testimonio en la vida cristiana. Nuestro testimonio de cómo la obra de Cristo cambia, transforma vidas. Ahora, Dios salva a sus escogidos mediante su palabra. Es muy importante que esto quede bien claro en nosotros. La doctrina de la elección soberana de Dios debería de traernos siempre enorme gozo, enorme certeza de que la voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces, Dios salva a sus escogidos mediante su palabra. Nosotros no sabemos quiénes son sus escogidos, pero sí podemos saber cómo llegan estos escogidos a ser salvos. Un punto aquí. ¿Habían sido escogidos, pero no eran salvos? Es correcto. Habían sido escogidos, pero no eran salvos. Para poder ser salvos, necesitaban escuchar la palabra, tener fe en Jesucristo. Y claro, esta fe no de ellos, sino como gracia de Dios. Pero este es el proceso que nos está narrando Pablo, que sucede en la iglesia de Tesalónica. Y en Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es muy, muy importante que entendamos esto. La elección de Dios es para darnos esperanza a todos, porque su soberana voluntad se va a cumplir. Toda persona tiene la misma necesidad del arrepentimiento y salvación de pecado. Por tanto, el hombre no gana su salvación por obra, sino por fe. Y esta también es dada por Dios, porque no hay hombre que busque a Dios. Es Dios quien rescata al hombre. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo es: ustedes fueron seleccionados por la soberana voluntad de Dios. A los Gálatas les está diciendo: ustedes fueron seleccionados por la voluntad de Dios.
Y gracias a que tuvieron la disposición de escuchar el Evangelio como palabra de Dios, es que ahora son salvos. ¿Y cómo se nota que son salvos? Por su fruto, porque están dando mucho fruto. Nuevamente, puede ser seleccionado, pero no ser salvo. Oye, entonces, ¿los que son seleccionados son pecadores recalcitrantes? Pongamos un ejemplo. Gálatas 1, 13 al 15. Gálatas 1, 13 al 15, Pablo está hablando de sí mismo y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vuelvo a decirlo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Pablo era escogido? Sí, por la soberana voluntad de Dios. Le dice el Señor a Ananías: yo le voy a mostrar cómo va a ser instrumento escogido y para qué, y todo lo que va a sufrir por mi causa. ¿Recuerdan? Estamos hablando de Hechos 9. Pablo tiene un encuentro con el Señor, queda ciego. Después el Señor envía a Ananías a curarle y le dice: este es instrumento escogido por mí. ¿Escogido desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde el vientre de su madre. Pablo no había nacido, no había hecho ni bien ni mal y ya había sido escogido por Dios. Sin embargo, fue hasta el tiempo en que Dios lo dispone en su soberana voluntad, en que Pablo es rescatado y es hecho salvo. Entonces, este texto nos debe de dar mucha esperanza. ¿Sabemos quiénes son los elegidos? No, y no nos debe de importar. ¿Quiénes son los seleccionados por el Padre? No lo sabemos y no lo vamos a saber. Podemos saber cómo pueden ser salvos con el Evangelio, predicando la palabra. Es así como nosotros podemos alcanzar salvación, porque alguien nos predicó la palabra, porque hubo una voluntad por parte de Dios y una decisión por parte de nosotros de escuchar esa palabra. Ambas verdades están en los textos bíblicos. Muy bien, vamos adelante. Llegan a Berea y entonces Pablo ve un ejemplo hermosísimo en la iglesia de Berea, el cual podemos sintetizar de esto. Muy bien, recuerdan que habíamos comentado cómo Pablo le va a escribir a los tesalonicenses acerca de su experiencia en Berea. Miren cómo podemos encontrar esto. Dice: estad siempre gozosos, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Empiezo desde el 16, aunque la cita se enfatiza en el 20, pero empiezo desde el 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis está en: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, es decir, la palabra, las escrituras, no menospreciéis las escrituras,
examinadlo todo, retened lo bueno. ¿A quién está haciendo mención Pablo? Acordémonos, pasa por Tesalónica, está en Tesalónica, pasa por Berea, se va a Corintio, pero él escribe acerca de lo que vivió en Berea a los tesalonicenses. Por supuesto, escribe de lo que está escuchando de los tesalonicenses, escribe de su experiencia, de lo que ha estado viviendo, y les dice a los tesalonicenses: tomen este ejemplo, tengan un espíritu presto a las escrituras, no las menosprecien. ¿Dónde vio esto Pablo? En Berea. Y simplemente, ¿qué nos queda para nosotros en este punto? El mensaje hacia los tesalonicenses del autor original, Pablo, hacia los escuchas originales es: hay que estar atentos a las escrituras, ¿no? Sigan creciendo en el espíritu, sigan desarrollando esta obediencia. Si nosotros no podemos dar un tiempo a las escrituras, si nosotros no nos sentimos con fuerza para tomar nuestra Biblia, para hacer un estudio, para hacer un devocional, si cada vez estamos más alejados de la palabra de Dios, bueno, tenemos que reflexionar acerca de nuestra salud espiritual. Y seguramente, como lo mencionaba Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, estamos dando lugar al pecado en nuestra vida. Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, nos incita, nos provoca, diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nuevamente, ¿quién es el que da el apetito espiritual? ¿Quién es el que da la necesidad de seguirlo? Dios. Nosotros no lo buscamos por nuestra propia fuerza. Tomamos la decisión de buscarlo, pero Él es el que nos va a dar el crecimiento. Y si hoy no tenemos crecimiento espiritual, es porque el pecado está tomando una posición relevante en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son las virtudes que describen la nobleza espiritual de los creyentes en Berea? Reciben con disposición la palabra, investigan y obedecen la palabra con cuidado. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 21. Ya no vamos a ahondar más ahí, les dejo las referencias. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Se preparan para toda buena obra. ¿Cómo es que la santificación se muestra? ¿Cómo es que el crecimiento espiritual se muestra? Con obras. Las obras no son necesarias para la salvación, son el reflejo de la salvación. Y vive por la palabra. Segunda de Timoteo 2, 7. En esta carta de Pablo a Timoteo, su hijo amado, en el versículo 6 le dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, todo lo que hagas, que el Señor participe en ello. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Tenlo en mente, la resurrección y la obra de Cristo. Tenlas en mente. Y que eso te ayude a tomar decisiones. Es decir, cada cosa que hagas, Cristo esté presente.
Muy bien, cuando los judíos se enteran que Pablo está nuevamente teniendo éxito en su ministerio en Berea, cuando era una ciudad muy grande, pero ellos se enteran y nuevamente empiezan a causar conflicto a Pablo. Pablo tiene que salir de Berea y ahora es conducido por los hermanos a Atenas. Muy bien, nuevamente Pablo llega a una ciudad, en este caso es la ciudad de Atenas. Ciertamente Atenas ya no vivía su momento de oro, eso había pasado de 300 a 400 años antes de Cristo. Sin embargo, seguía siendo una ciudad muy importante y lo que la caracterizaba es que los atenienses dedicaban su tiempo a lo nuevo, a la novedad, al chisme. Y Pablo, al estar ahí, empieza a sentir su corazón, pues, ¿cómo lo llama él? Enardecido de ver tanta idolatría en la ciudad. Ahora, hay que entender qué es un idólatra. Un idólatra es todo ser humano. Todo ser humano es idólatra. Es aquel que no conoce a Dios y cambia la verdad de Dios por la mentira, honrando a cosas que no son Dios. Juan nos advierte, imagínense qué tan importante es esto, que Juan nos va a advertir, cuídense de los ídolos, apártense de los ídolos. El primer ídolo que todo hombre construye es el yo, mi comodidad, mi decisión, yo qué busco. Y en ese sentido Pablo, cuando llega a Atenas, empieza a reunirse en el ágora, en la plaza, y en esta plaza había filósofos. Debemos entender que Atenas es una ciudad es la ciudad más importante culturalmente hablando del Imperio Romano. Algunos de estos filósofos de la corriente de los epicúreos y de los estoicos empiezan a debatir con Pablo. Los epicúreos eran una corriente de pensamiento la cual creían que había un solo Dios, el Dios mundo, y que lo importante para el ser humano era la búsqueda de la felicidad, del bien, a través del bienestar, y no solamente en los sentidos, sino del bienestar mental, espiritual, pero prácticamente todo era físico. Todo esto se podía conseguir a través de un medio físico. No solamente esta corriente de pensamiento, no solamente tenía esa connotación respecto a la búsqueda del bien del ser humano, tenía muchísimas connotaciones acerca de la explicación de la conformación del mundo. Entonces, como los epicúreos, su línea de pensamiento era cómo encontrar la felicidad a través del bienestar, cómo vivir bien la vida. Y los estoicos, por sintetizarlo de alguna manera, era cómo soportar la vida, cómo vivir la vida de manera que pueda ser soportada. Es decir, no importa las circunstancias, uno puede vivir de manera mesurada, tranquila. Ambos buscaban esta mesura, este equilibrio en la vida. Es claro que mucho de esto pues deja la voluntad de Dios fuera y le da preponderancia a la voluntad del hombre, que es cómo es que el hombre decide vivir sus circunstancias. Eso es lo importante, no cómo el hombre decide obedecer a Dios. Dios tiene un propósito para el hombre. Y estas corrientes de pensamiento tenían una idea diferente. El hombre tiene un propósito en sí mismo y hay que buscarlo, ¿no? Digamos que eso es como parte de lo que
del debate que en la plaza, en el ágora, Pablo empieza a tener con los atenienses y filósofos atenienses. Ahora, dicho lo anterior, hay dos grupos de adoradores, ¿no? Los adoradores verdaderos que conocen a Jesús y proclaman el Evangelio, y los adoradores falsos que no permiten dejar a sus ídolos construidos, a sus ídolos fabricados. Ahora, muy importante, Pablo reconoce la condición de un idólatra, la condición en la que se encuentra un idólatra. Voy a permitirme leer esto porque creo que es muy importante. Lo vamos a tratar de sintetizar. Pablo inicia en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21 a 32. Fíjense cómo después le va a escribir a los romanos lo que para él es un idólatra. Y nuevamente, él pasa por Berea y después escribirá a los atenienses lo que vio en Berea. Él va a llegar a Corintio y después les va a escribir a los corintios lo que vivió en Atenas. Él va a escribir a los romanos lo que vivió en Corintio y en Atenas. Es impresionante cómo esta fracción de la escritura nos narra históricamente la experiencia de Pablo, la riqueza de cómo estas experiencias van a nutrir sus textos posteriores. Muy bien, vamos a dar una lectura muy rápido. 21, nos situamos en el primer capítulo de los Romanos, en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, recuerden, Pablo en la misma carta de los Romanos dice, no hay pretexto, Dios ha puesto su esencia en el corazón de todo hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Construyeron sus propios dioses, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Es decir, la condición de un idólatra no es inocencia. Un idólatra sabe que está ofendiendo a Dios, sabe dentro de su corazón que lo que está haciendo está mal, pero aún así prefiere no abandonar al ídolo que ha construido en vez de entregar su voluntad a Dios. Vamos al capítulo 2, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque juzgas, ¿por qué tú que juzgas haces lo mismo? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Y aquí hay una puntualización de Pablo. A todos aquellos que viven una vida loca, les dice:
No es que no conozcas a Dios, lo conoces. No pongas como pretexto que no conoces a Dios. Has fabricado tus propios ídolos sabiendo que Dios es y está y te juzgará. Y aún así sigues haciendo lo que haces. Pero por otro lado se voltea y le dices, bueno, ¿y tú? Que pareces moralmente correcto, que pareces espiritual y que estás juzgando a esa persona que vive una vida extrovertidamente lejos de Dios. Bueno, tú que vas a la iglesia pero que no te has convertido, tú que profesas una religión pero que es vana, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿crees que puedes escapar al juicio? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si hay religiosidad sin arrepentimiento, es vana, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmoralidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Estas obras son el reflejo de lo que somos. No nos dan salvación. Estas obras son el reflejo de lo que hemos sido. El testimonio de nuestras obras, de nuestros hechos, es lo que al final demostrará que hemos sido salvos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y aquí ya se voltea también para los judíos. Y dice, no hay diferencia de ninguno. Y esto es una verdad fundamental y preciosa. Tenía tanta necesidad de salvación Rahab la ramera como María, la madre de Cristo. Tenía tanta necesidad de salvación Mateo, el recaudador de impuestos, como Pedro, el pescador. Tenía tanta necesidad de salvación el fariseo Pablo como el fariseo Nicodemo. Tiene tanta necesidad de salvación la persona más pecadora que conozcas exteriormente como la más espiritual que conozcas exteriormente. Todos tenemos la misma necesidad de salvación y la misma necesidad de reconocer que solamente Jesucristo es el camino de la salvación y que todo lo que pongamos en medio es idolatría. Finalmente, como les comentaba, el mensaje de Pablo es muy claro y le va a escribir a los corintios, por supuesto, de lo que él vive en Atenas, y les dice en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por supuesto que podemos pensar en Pablo. Cuando escuchamos estas palabras, cuando leemos lo que les escribe a los corintios, podemos pensar en Pablo estando en Atenas, viendo a tantos sabios y filósofos y eruditos y describiéndole al pueblo corintio, miren, la sabiduría del hombre es vana en comparación al mensaje de la cruz. ¿Cuál es este mensaje de la cruz? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo
16, 24 al 28. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no guardarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy bien, damos paso a nuestra parte conclusiva. Muy bien, vamos a la parte conclusiva. Pablo tiene que salir nuevamente de Atenas, bueno, nuevamente como lo ha hecho en las otras ciudades en las que ha estado en este su segundo viaje misionero. Llega a Corinto y ahí lo van a alcanzar Silas y Timoteo, ¿no? Lo encuentran entregado en su ministerio. Oye, ¿no estaría pasando dificultades? ¿No ha pasado ya muchos problemas, Pablo? Sí, y es ahí cuando recordamos sus palabras a los Gálatas, que les dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y después les va a recordar a estos mismos corintios, en su primer carta, en el capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿De qué les está hablando a los corintios? Bueno, de que él va a seguir enfrentando a las circunstancias, pero que su iglesia lo fortalece. Cuando le escribe a los Gálatas, le dice: soportados las cargas los unos de los otros, porque cuando yo estuve en Corintio, llegaron mis compañeros y me fortalecieron. Porque cuando yo estuve en Corintio tuve miedo. Y entonces, cuando tuve miedo, el Señor me habló. Y jamás me puso en una prueba que yo no pudiera soportar y resistir. Y veamos el punto central en esta visita, en esta formación, en esta fundación de la iglesia de Corinto. Dice así, en el versículo 9, bueno, vamos desde el 4, vamos a leer. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora vean esto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. A ver, esto es fundamental. Pablo tenía miedo, sí, y era tan hombre como cualquiera de nosotros. Tenía temor, no era un superdotado, no era un superhombre, era tan hombre, era tan débil como cualquiera de nosotros. Tenía miedo. Estaba enfrentando la oposición de su ministerio. Y es en este miedo donde el Señor le habla de noche y le dice: no temas, habla y no calles. Es necesario que prediques el Evangelio. ¿Por qué es necesario que prediques el Evangelio?
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra. ¿Qué significa que lo que le dice el Señor a Pablo? Nuevamente la frase yo tengo mucho pueblo significa otra vez referirnos a la doctrina de la predestinación. Yo tengo mucho pueblo, hay muchos escogidos aquí en Corinto. Pero vean cómo en el mismo momento que se establece esta selección a través de la soberanía de Dios, se establece en el mismo momento la necesidad de evangelizar y que aquellos que sean seleccionados puedan tomar el Evangelio, decidir escuchar el Evangelio, transformar su vida por el Evangelio. Y esta fe que ellos van a tener también no es por sus obras. Nada han hecho que merezca que Dios los haya seleccionado. Que Cristo le haya dicho a Pablo, quédate en Corinto. La ciudad de él era una ciudad idólatra, como Atenas. Sin embargo, Dios va a pedir a Pablo que se quede en ella. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, porque en Juan 17, desde el versículo 2, dice así, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve conmigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Qué hermoso texto. Tú los habías seleccionado desde antes de la fundación del mundo y me los entregaste, Padre. Me los entregaste para que vivan la gloria que tenemos entre nosotros, para que vivan esta comunión que hay entre nosotros, para que vivan a tu lado, como yo viví a tu lado. Y esta gloria que tú me diste, yo se las entregué a ellos a través de tu palabra. No hay mensaje más claro. No hay mensaje más claro. Dios te ha seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Pero si quieres agradar a Dios, tienes que escuchar su palabra, tienes que hacer suya su palabra. Si quieres estar viviendo la gloria de Dios, si quieres estar al lado de Dios, tienes que vivir su palabra. Tienes que escuchar el Evangelio, tienes que aceptar que Cristo es el único camino hacia Dios. Eso es lo que nos están proponiendo Pablo y es lo que le estará escribiendo a los corintios. Bueno, yo espero que hayan disfrutado tanto como yo el poder viajar y el poder ver a través de los ojos de Pablo en este segundo viaje misionero. Pablo terminará de evangelizar, terminará su obra en 1 año y medio, después irá a Éfeso y les recomiendo muchísimo
que ahora estudien la carta a los Efesios y vean cómo les escribe a los Efesios acerca de todo lo que hemos estudiado hoy y compartido hoy aquí. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a Dios este tiempo que hemos pasado. Vamos a despedirnos en oración. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia. Te pido, Señor, por esta semana que inicia, no abandones la obra de tus manos en la Iglesia Cristiana del Norte y en cada una de aquellas iglesias locales que se preparan para la próxima semana. Bendito seas, Señor, por todo el bien que has derramado en nosotros esta mañana. Te pedimos por nuestros pastores, por Steve, por Leslie, por Percival, por todos aquellos que sirven a tu iglesia, Señor, que no importando las circunstancias no se doblegan ante ellas y siguen el Evangelio y aprovechan cada oportunidad para dar su testimonio. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado esta mañana. Permite que nuestros corazones sean receptivos a ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buena mañana, mis hermanos.